Mi nombre es Carlos Bautista y estoy conformando equipo con Andrés Bautista. Vamos a realizar una exposición de cálculo de deformaciones, impartiendo la materia de mecánica de sólidos por el docente Enrique de Jesús. Hice mi introducción. Las propiedades mecánicas son las que describen el comportamiento del material ante las fuerzas aplicadas sobre él. Por eso son especialmente importantes al elegir el material del que debe estar construido un determinado objeto. Tenacidad y fragilidad. Tenacidad es la capacidad de un material de soportar sin deformarse ni romperse los esfuerzos bruscos que se le apliquen. La fragilidad es la facilidad para romperse un material por la acción de un impacto. Elasticidad y plasticidad. Elasticidad es la capacidad de algunos materiales para recobrar su forma y dimensiones primitivas cuando cesa el esfuerzo que se les había deformado. La plasticidad es la aptitud de los materiales de adquirir deformaciones permanentes, es decir, de no recobrar su forma y dimensiones primitivas cuando cesa el esfuerzo que se les había deformado. Dice que la dureza es la posición que presenta el material para ser rayado por otro. La fatiga es una propiedad que nos indica el comportamiento del material ante esfuerzos inferiores al de ruptura, porque actúan de una forma repetida. Aquí tenemos lo que es un concepto de la resistencia a la compresión. Dice que el esfuerzo máximo que puede soportar un material bajo una carga de un aplastamiento. Concepto de resistencia a la tensión. La resistencia a la tensión es el ensayo de tensión en donde se coloca una muestra del material previamente medida entre dos tenazas hidráulicas y se ejerce sobre la muestra una fuerza de tensión. Límite de elástico. Es el mayor esfuerzo que se le puede aplicar al material sin causar una deformación permanente. Aquí estamos con lo que es un acero común, que dice que la resistencia a la compresión del acero. Y dice que el hecho que la resistencia a la compresión del acero estructural es idéntica es un factor decisivo a la habilidad del acero de responder a eventos extremos. Bueno, pues aquí tenemos unas imágenes donde está marcado lo que es nuestro acero, el antes y el del después. Bueno, aquí tenemos, primero que todo tenemos una barra que está marcando los que son los 440 megapascales. Es la fuerza que está obteniendo. Después enseguida tenemos la otra barra de acero que dice que tiene 441 megapascales. Eso quiere decir que ya está haciendo lo que es la compresión y está haciendo una deformación. O sea que, en pocas palabras, está aplicando un megapascal para poderlo deformar. Y no solo tenemos aquí lo que es el acero, también tenemos lo que es el hormigón y el vidrio. Y que dice que su unidad de medida son megapascales. Tensión de acero. Se puede interpretar fácilmente con la ayuda de una gráfica de esfuerzo de formación obtenida de una prueba de tensión. Muestra esquemáticamente las diversas etapas involucradas en el ensayo. Bueno, pues aquí tenemos una gráfica que se identifica que del lado izquierdo es la tensión y del lado derecho la deformación. Y está marcado su límite de tensión con rojo. Y también ahí nos marca que ahí está su fragilidad. Y su unidad de medida está en megapascales. Límite elástico. Se puede consultar los valores del límite elástico y la resistencia a tracción para las distintas calidades de aceros según las normativas europeas e americanas. Bueno, aquí tenemos una gráfica definida por el lado izquierdo por límite de proporcionalidad, del lado derecho del comportamiento elástico. Y aquí, como podemos ver, con la letra B está su límite de elasticidad. También tenemos su comportamiento plástico, su deformación permanente, su fractura. Pero aquí lo que nos interesa solamente es hasta dónde llega lo que es su límite de elasticidad. Y aquí nos lo marca. Y en esta gráfica su unidad de medida es newtons sobre metro cuadrado. Dice que el concreto, resistencia a la compresión del concreto. La resistencia a la compresión deriva de las mezclas de concreto. Se puede diseñar con el objetivo de ampliar la variedad de las propiedades mecánicas y la durabilidad de este material. Pues aquí tenemos una foto de un ensayo de compresión del concreto.
y una tabla que nos indica el tipo de concreto, para qué puede ser utilizado, su resistencia y el material que se ocupa, es decir, un bulto por metro cúbico de concreto. Y pues aquí abajo, donde dice la tabla de resistencia del concreto, está para qué son, que puede ser columnas, techos, losas, castillos. Enseguida tenemos lo que es la resistencia y lo que podemos ocupar por metro cúbico. Tensión del concreto. Se desprende la necesidad de contar con ecuaciones de predicción de resistencia a tensión a partir de la resistencia a compresión axial del concreto, que es la propiedad que más he estudiado en este material. Bueno, pues aquí tenemos una fotografía donde está ejecutando la tensión sobre un cilindro de concreto. Y abajo tenemos lo que es un esquema de ruptura o posible fisura. Bueno, más bien de una fisura sobre el cilindro de concreto. Aquí se lo voy a acercar un poco, donde están aplicando lo que es la tensión y lo que es su esquema de ruptura. Y dice que solamente elástico. El concreto no es un material inmediatamente elástico, pero alcanza cierta deformación si el esfuerzo que índice sobre el material aumenta hasta superar las fuerzas internas. Y bueno, pues aquí tenemos una gráfica de deformación y tensión. Pero aquí nos está marcando con el número 1 lo que es su límite de elasticidad. También nos marca lo que es su deformación permanente y su punto de ruptura. Pero aquí lo importante es su límite de elasticidad. El vidrio dice que es una resistencia a la compresión del vidrio. Y aquí se realizó un estudio CAUSI experimental in vitro donde se evaluó la resistencia a la compresión de un número de vidrio reconstructor contrastado. Bueno, aquí tenemos una tabla conformada por un grupo, profundidad de cavidad por milímetros y material restaurado. Aquí la 1 y la 2 son las mismas pruebas, pero se puede decir que agarramos de un lado A y un lado B. Igual del B1 y el B2 lo mismo. Las veces a impartir y lo que es el material restaurado que viene por un inúmero, bitremer y una resina tétrica. De misma forma los B1 y B2 viene por lo mismo. Y aquí tenemos lo que es el ensayo, donde sacamos las pruebas, bueno, sacamos más bien la tabla anterior que les mostré. Y aquí viene lo que es el ensayo del vidrio en sus diferentes posiciones. Dice resistencia a la tensión del vidrio. Las tensiones de comprensión que consiguen varían, evitan que las fisuras superficiales se puedan programar. Bueno, pues aquí tenemos un diagrama de tensión de lo que es un vidrio. En este diagrama lo que podemos observar es lo que es el columpio, cómo va descendiendo a la hora de aplicar una fuerza. Aquí su tensión se ve claramente lo que es la curva, desde donde inicia a donde acaba. Límite elástico. El límite elástico quiere decir que tiene 70.000 megapascales, que dice que es el módulo de elasticidad se determina a partir del alargamiento elástico de una barra fina o bien doblado de una barra con una sección transversal, redonda o rectangular. Aquí tenemos una gráfica donde está partida del lado izquierdo por fuerza, del lado derecho de formación, y aquí marcado con una pequeña variación donde empieza su límite elástico, que tiene de color rosa. También nos explica aquí lo que es la deformación permanente y nuestra fractura. Pero aquí lo importante que debemos saber es hasta dónde llega su límite elástico. Y aquí tenemos una fotografía donde lo que podemos hacer con nuestro vidrio a la hora de la elasticidad y lo que podemos formar con eso. Aparte de esto, no nada más podemos formar esto, muchas cosas más que tenemos en casa. Dice el cobre, resistencia a la compresión del cobre. Bueno, pues aquí mi amigo Valente le dará a continuación. El cobre, resistencia a la compresión del cobre. Para mejorar las propiedades mecánicas de resistencia, el cobre puro suele mezclarse con otros elementos formando aleaciones que mejoran sus presentaciones resistentes.
aunque sea a costa de perder algo de su conductividad original. Las aleaciones más comunes del cobre es el bronce, es aleación de cobre con estaño; el latón es una aleación de cobre con zinc; el níquel es una aleación de cobre con níquel; el aluminio, hay aluminio con aleación de cobre; y el berilio, aleación de cobre con berilio. Esas son las aleaciones más comunes para el cobre. Aquí les mostramos una pequeña tablita de los límites de elasticidad del cobre. El cobre tiene un límite de elasticidad de 10.8 newtons metro cuadrado. Aluminio, la resistencia a la compresión del aluminio. En los materiales alumínicos se puede admitir que el valor del límite de aplastamiento es del 0.2%, parámetro de la resistencia de la compresión. Es igual al valor del límite elástico, del 0.2% de tracción. La resistencia a la compresión o al límite de aplastamiento es del 0.2%. Tiene importancia principalmente en las piezas sometidas a la compresión, tales como los cojinetes de fricción. Les muestro una gráfica de la resistencia del material. Como podemos ver, la resistencia de las aleaciones de aluminio varía entre la temperatura y la resistencia específica. Aquí la comparación entre el aluminio, el acero, aleaciones de níquel, aleaciones de titanio. Vemos que la más fuerte es la aleación de titanio, aunque el aluminio tiene igual mucha resistencia específica. Aquí les muestro otra gráfica del ejemplo de un diagrama de tensión de deformación. Y como vemos, tenemos deformación en pulgada sobre pulgada y al igual que el esfuerzo marcado en libras. Y vemos los límites elásticos, el módulo elástico, límite elástico, la resistencia a la tensión, deformación plástica, la longitud de ruptura. Vemos que sí es hasta una deformación de 0.1 de pulgada. Así es como se comporta el aluminio a la tensión y a la deformación para las aleaciones del aluminio, las distintas aleaciones que tenemos con el aluminio. Como ya sabemos que si sometemos a diferentes aleaciones, o sea, nos va a dar más resistencia, ahí como marca en la gráfica. Como bien vimos en la gráfica pasada, les mostré un poco de los límites elásticos del aluminio. El módulo elástico del aluminio es de 70.000 newtons milímetro cuadrado, lo que representa meramente un tercio del 210 newtons milímetro cuadrado, el módulo elástico del acero. A cambio, las piezas de aluminio presentan una flexión de 3 veces mayor al acero. Les presento una pequeña gráfica de las distintas aleaciones de aluminio, que como vemos empezamos de 0 a 1200 newton milímetro cuadrado, y así sucesivamente empezamos a subir hasta llegar a 7075 newtons milímetro cuadrado. Claro, con las diferentes aleaciones. Ya ahí depende mucho de qué tan duro queremos que sea nuestro aluminio. Ya depende del material que queramos con qué aleación. Bueno, siguiendo con la porcelana, la resistencia a la compresión de la porcelana. El análisis elástico se realiza con un programa SPS versión 21. Se elaboran tablas de resumen de cada medición de la resistencia a la fractura de la porcelana. Bueno, siguiendo con las tablas que les comentaba posteriormente, las propiedades mecánicas de los biomateriales. Aquí nos aparece la porcelana. Vemos que tiene una resistencia a la tracción de 24.8 megapascales, resistencia a la compresión de 149 megapascales, resistencia a la... y su módulo elástico de la porcelana es de 14 megapascales igual. Entonces, estos son los datos numéricos de la porcelana. Aquí vemos unas pequeñas gráficas de la resistencia a la tensión de la porcelana. Por ejemplo, aquí tenemos la tensión a la perforación, va de acuerdo al espesor. Y vemos que la tensión de la perforación de la porcelana electrotécnica en función del espesor. O sea, hace que entre un espesor mayor va a ser mucha la tensión de la porcelana. Tenemos otra pequeña gráfica que dice que la resistencia está en centímetros cuadrados sobre centímetros y sobre la temperatura marcada en grados. La resistividad del volumen de la porcelana electrotécnica es la función a la temperatura.
del servicio. El límite elástico de la porcelana. La porcelana es un material cerámico producido de forma artesanal o industrial y tradicionalmente blanco, compacto, frágil, duro, translúcido, impermeable, resonante, de baja elasticidad y altamente resistente al ataque químico. Así que ya sabemos que la porcelana es muy frágil y al mismo tiempo resistente al ataque químico. Seguimos con el yeso. La resistencia a la compresión del yeso. Se realiza un estudio experimental comparativo sobre las propiedades mecánicas de la resistencia a la compresión del yeso odontológico para dilucidar su relevancia en el trabajo protésico. Y aquí tenemos una pequeña tabla comparativa de la resistencia a la compresión según normas de diferentes países. Primero tenemos a la norma chilena. La designación del yeso dice que es un yeso calcinado. Tiene una resistencia a la compresión de 130 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Las dimensiones de las pruebas es de 40 por 40 por unos 60 milímetros. Aquí tenemos la norma europea, que tenemos un yeso diferente, que dice que es el Grease Building Plaster, que dice que tiene 2 newton milímetro cuadrado, o sea, hace 20 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Al igual que la norma chilena, tenemos unas dimensiones de 40 por 40 por unos 60 milímetros. La norma brasileña, y eso para construcción civil, dice que tiene menos de 8.4 megapascales, o sea, hace 84 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, con unas dimensiones de 50 por 50 por 50 milímetros. La norma venezolana nos dice que el yeso para construcción tiene 10.342 kilopascales, es igual a 1500 libras sobre pulgada cuadrada o 105 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Esta nos da las dimensiones en pulgadas, que dice que es de 2 pulgadas por 2 pulgadas por 2 pulgadas, o es igual que 50.8 por 50.8 por 50.8 milímetros. La norma argentina nos dice que el yeso cocido para revoques tipo A y tipo B, aquí usan dos tipos de yeso. El primero, el tipo A, tiene 80 newtons sobre centímetro cuadrado. El tipo B tiene 80 newtons sobre centímetro cuadrado. Y tenemos una prueba que es de 70.7 por 70.7 por 70.7 milímetros. Resistencia a la tensión del yeso. Para la realización del estudio de prototipos de ventajas de yeso basado en dos técnicas de vendaje para fractura de muñecas, usando como modelo humano un brazo de maniquí ortopédico modificado especialmente para este estudio. Una estimulación del módulo de elasticidad de cada tipo de fractura, utilizando como propiedad material de las simulaciones. Se calculó mediante tres relaciones, donde las longitudes entre el brazo, el movimiento de la inercia, se seleccionan el apoyo central. Bien, aquí vemos un poco del estudio que se hizo para las fracturas. Vemos que se hace la simulación tal cual físico y se hizo la simulación en la computadora. El estudio de la tensión generada de las fracturas para el yeso. Vemos la carga máxima. Vemos la flecha máxima, el momento de inercia, el módulo de elasticidad. Vemos que el valor para el módulo de elasticidad es de 4.26, la probabilidad es de 0.0602. El test se hizo de Whitney. Los resultados: estadísticamente significativo, no estadísticamente significativo. Así se hizo el estudio para las propiedades elásticas del yeso. Bien, los límites elásticos del yeso. El módulo de elasticidad de la placa de yeso laminado y de papel se obtuvo a partir del ensayo de tracción, a través de las curvas de tensión y de deformación y de la lana de la roca de papel, a partir del ensayo de flexión del módulo 1, por medio de la teoría de la resistencia. Un poco del ensayo de los límites de elasticidad del yeso laminado. Es de 464 newtons metro y de 1.55 megapascales y de 348 megapascales. Bueno, compañeros, eso sería todo por mi parte. Espero que les sirva la información. Muchas gracias.